Si quisiéramos volver a 1973, al 11 de septiembre, o quisiéramos volver a cualquier ciudadano de este país, evidentemente que entraríamos en una zona de mucho trauma y mucho dolor. Hay muchas posibilidades para enfrentar esa fecha y ese tiempo histórico. En algunos negación, huir de ella, huir del pasado. En otros odio y rencor, deseo de venganza, etcétera, etcétera. Los países, como las personas, sufren procesos de duelo, procesos de muerte y procesos también de reparación. Hoy está de moda en el país hablar de reconciliación, una palabra bastante manoseada. ¿Soluciona eso realmente el problema de fondo de este país, el trauma histórico de este país? Para pensar ese tema hoy día, contamos con la presencia del destacado psiquiatra y psicoanalista, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina y Psicología de la Universidad Católica, Ricardo Caponi, quien acaba de poner sobre la mesa, sobre las llagas del dolor de este país, un libro extraordinariamente estimulante para pensar este tema. Se llama Chile, un duelo pendiente, perdón, reconciliación y acuerdo social. Coincide además la aparición de este libro con una iniciativa política de alto nivel para tratar de superar un problema que aún no ha sido superado interiormente, ni individualmente ni colectivamente, me da la impresión. Gracias, Ricardo, por estar aquí en La Belleza de Pensar. Gracias a usted, Cristian. Ricardo, en primer lugar quisiera preguntarle, ¿cómo surge como psicoanalista este interés por abordar psicoanalíticamente o psicoanalíticamente a Chile como una especie de paciente? Surge de pensar los procesos sociales de una manera distinta a los procesos individuales. Lo que me fue pasando es que al leer la prensa y al leer las reacciones respecto del interés en poder resolver los problemas a raíz de lo que aconteció en la década del 70, se usaban muchos términos y conceptos que nosotros estamos acostumbrados a verlos en la psicología individual. Y desde ahí empecé a reparar que tal vez podía crearse una confusión y tratar de enfrentar este proceso como un proceso individual cuando se trata de un proceso social. Y hay muchos progresos desde el psicoanálisis, en la descripción y en la precisión acerca de las leyes del funcionamiento psicológico de los grupos pequeños, de los grupos intermedios, de los grupos grandes, de las masas más o menos organizadas. Entonces, mientras no se tenga presente cuáles son las leyes psicológicas que regulan estos procesos, podemos construir estrategias que pudieran no ser adecuadas a los objetivos de paz social que queremos lograr. Hay una palabra que usted incluso analiza y extrae de la Real Academia de la Lengua, del diccionario, una palabra, como yo decía al comienzo, muy usada y muy manoseada, que es la palabra reconciliación. Prácticamente ha sido usada como un eslogan, como una consigna, está presente en muchos discursos, está de moda, digamos, hablar de reconciliación. Lo que me interesa es que usted en el libro plantea que la reconciliación a nivel social es imposible. Es decir, que sería una ilusión que nos hemos forjado, una de las ilusiones más que nos hemos forjado como país. Me gustaría que explicara un poco esa idea. Reconciliación significa volver a conciliarse, significa que hubo un estado de conciliación. Y los grupos grandes no pueden estar conciliados, porque sus perspectivas respecto de cómo se lleva la historia de los pueblos son distintas, son siempre distintas. O si no, existiría lo que llamamos una historia oficial, o sea, aconteció un conflicto, hubo una guerra o hubo una revolución y podríamos suponer que los pueblos son capaces después de tener una misma mirada sobre el hecho acontecido. Y eso no es posible, lo demuestra la historia. Hasta el día de hoy hay distintas maneras de ver el problema entre los o'higginistas y los carreristas y va a seguir siendo así. ¿Y es sano que sea así? Yo creo que sí, porque es justamente el motor que dinamiza la historia, esta manera diferente de poder mirar la realidad, siempre y cuando esa mirada no alcance niveles de agresión, por lo tanto de persecución o de manía, que lleva a procesos que son más bien destructivos para la sociedad. Pero mientras estas posiciones se mantienen en una rica confrontación entre ellas, aunque sean puntos de vista que nunca van a poder conjugarse en una misma mirada, pasan a ser enriquecedoras. Distintos en la relación individual. Una pareja puede tener un conflicto muy grave, en el cual se pueden haber dañado ambos. Sin embargo, después de un periodo de elaboración mutua, pueden llegar a tener una misma mirada sobre lo que aconteció. Ahora, de hecho, uno podría suponer que la reconciliación en una pareja o en una relación de dos
requiere finalmente tener una misma mirada sobre el hecho, lo cual no es fácil y de hecho en nuestra vida terminamos muchas veces no pudiendo reconciliarnos plenamente, porque lograr esa misma mirada requiere de un compartir íntimo sumamente exigente. Se podría decir de alguna manera que como país, digamos, nos hemos planteado desde el discurso más oficial una tarea imposible que nos va a llevar a una frustración más de las tantas frustraciones que hemos sufrido como país cuando nos hemos planteado desafíos utópicos, la experiencia del socialismo, la vida chilena propia, luego la revolución silenciosa durante el gobierno militar. Y esta sería una tercera tarea que de nuevo nos va a llevar a una frustración porque no tiene que ver o no tiene un cable a tierra, a la realidad de lo que usted decía recién. Sí, no. Lo que pasa es que una cosa son las declaraciones que se hacen como explícitas y que maneja la prensa y que manejan los grandes grupos, y otra cosa son los acontecimientos que van transcurriendo, porque si bien está esa expectativa, que sería una expectativa muy ambiciosa, y después está una gran frustración, por otro lado van aconteciendo hechos que van mostrando que los grupos sociales tienen también una capacidad de darse cuenta por dónde habría que llevar las cosas. Bueno, eso depende de la sanidad, digamos, de la sabiduría de los liderazgos. De hecho, en Chile han habido momentos muy interesantes que van en la línea de esta elaboración del duelo. Por ejemplo, el momento en que se llega a un acuerdo de que aquí hubo 3.190 y tantos muertos, víctimas de los atropellos y víctimas de lo que sucedió en la década del 70. Ese que es el acuerdo Rettig es un punto muy importante en este proceso. Y hoy día también estamos asistiendo a un intento de acuerdos. El problema es cuando se pretende que estos acuerdos tengan un carácter definitivo y que va a llegar entonces el momento en que nos vamos a poder reconciliar todo. Es decir, como una suerte de varita mágica, ¿no? ¿De dónde vendrá este deseo, esta suerte de obsesión por la reconciliación? ¿Es una tara que tiene una raíz en el pensamiento católico? ¿Qué es lo que es? ¿De dónde viene esto? El origen de eso es el dolor que produce el sentimiento de culpa de haber dañado. Cuando el sentimiento de culpa es muy grande, uno no siente la capacidad de poder reparar aquello que dañó. Entonces busca una alternativa mágica. Si esto no es para tanto, o aquí vamos a hacer 3 o 4 cosas y vamos a ser muy amigos después. Y eso pasa en la psicología habitualmente. Cuando uno le hace mucho daño a un amigo, o a su pareja, o a un hijo, muchas veces tiene la intención de no detenerse en serio a reparar aquello que destruyó por la culpa, porque es muy dolorosa. Entonces cae en tomar medidas que son como superficiales. Eso sería el temperamento, la actitud maníaca, ¿no? Claro. Esa es la reacción maníaca, el estado mental maníaco, porque estos son estados que todos pasamos en algún momento y claro, mientras más los superamos, más madura es nuestra relación, pero obedece a eso. Ahora, en los grupos esto se potencia porque la cultura, y puede haber influencia ahí de una cultura cristiana malinterpretada, en que la bondad consiste en no mirar el daño que hicimos, sino que tratar rápidamente de ser buenos los unos con los otros, que creo que es una distorsión en la interpretación del mensaje evangélico. ¿Y cuál sería, desde este punto de vista, más sano y no maníaco? Porque sería una interpretación maníaca del Claro. pensamiento cristiano. ¿Cuál sería la verdadera mirada cristiana sobre el perdón, el verdadero perdón? Es la toma de conciencia con el dolor que implica de que uno cometió un acto de daño y de destrucción. Significa hacerse cargo de lo que sucedió y reparar. Reparar implica entonces todos los procedimientos por aclarar la verdad de los hechos y enseguida establecer un camino, que es un camino difícil, para poder lograr que el otro reciba las compensaciones adecuadas al daño que uno le hizo y que tenga la sensación, lo cual es lo más difícil, de que aquello no va a volver a acontecer. Y eso implica un trabajo tanto del agresor como del agredido. En esta mala interpretación de lo cristiano, como que tiene que ser lo bondadoso, que todo está bien, o negar que hubo daño, en el fondo hay una negación de una parte intrínsecamente humana, que es la capacidad de destrucción y la capacidad de odio. Es decir, me da la impresión por lo que he leído de sus libros, lo que he leído también en una entrevista que hemos tenido con Otto Kemper, y en el psicoanálisis en general, que el gran aporte del psicoanálisis es desnudar y demostrarnos que somos capaces, por un lado, de amor y al mismo tiempo de odio, y que
odiamos y amamos, Exactamente. siempre. Sí. Freud inicialmente puso el acento en que los conflictos provenían de una mala tramitación de la sexualidad y que a raíz del exceso de deseo sexual uno tenía que reprimir y al reprimir finalmente se generaba mucha angustia. Pero posteriormente los desarrollos posteriores del psicoanálisis más contemporáneo muestran la importancia de la agresión. Y hoy día en el trabajo nuestro, más que elaborar los conflictos de la sexualidad del paciente, que forman parte también, nosotros trabajamos mucho la agresión que es inherente al ser humano, porque tuvo una utilidad muy grande cuando éramos primitivos. Cuando perdíamos la presa, la reacción instintiva es ataque, ataque a quien nos quitó la presa y lucha inmediatamente para poder obtener lo que necesitábamos. Ese instinto, porque es una pulsión que nos ayuda a subsistir, en el caso del hombre elaborado, la pone al servicio de la defensa. Cuando no logra este desarrollo hacia la madurez, la pone al servicio de la destrucción. Y el gran problema es cuando, además, la libidiniza, o sea, la destrucción en sí misma pasa a ser placentera. Y ahí estamos en una condición muy perturbada. Lo interesante sería quizás como país asumir que hemos odiado, que odiamos, Exacto. que hemos dañado, que hemos matado, etc. Lo cual hace que sea muy realista porque señala que el proceso es muy difícil, porque estamos con estos sentimientos permanentemente. Me gustaría volver un poco atrás para luego avanzar de nuevo en el tema de la reconciliación y de lo que usted propone en este libro, que es una solución que debieran a lo mejor leer los líderes políticos, los que están sentados, no sé si estarán sentados cuando se emite este programa en esta mesa de diálogo sobre derechos humanos. Pareciera que detrás de todo este tema del duelo y la reconciliación está el tema de la separación. Parece que esa es como el eje paradigmático de la vida de todo hombre y toda mujer. Sí. Es algo que hemos vivido todos. Siempre vivimos habiendo perdido algo, viviendo una especie de duelo permanente, un duelo detrás de otro. Y menos mal, porque solamente la separación y el duelo es lo que nos permite crear el símbolo en la mente. Mientras tenemos el objeto concreto, mientras yo tengo este vaso aquí al frente, yo no creo en mi mente una representación de vaso, solamente cuando lo pierdo la creo. Por lo tanto, la guagua, cuando es capaz de perder a la madre, cuando es capaz de perder al padre, perderlo en el sentido, ¿no es cierto?, de irse separando de él, va construyendo un símbolo en su mente de padre y de madre. Y es lo que nos permite hoy día conversar, porque tenemos en nuestra mente una cantidad de símbolos, pero que solamente se pueden obtener en la medida en que nos hemos separado de los vínculos concretos con las cosas, o si no, no tendríamos los pensamientos. Por lo tanto, la separación y el duelo es consustancial a la capacidad de desarrollo del aparato mental. ¿Pero qué implica eso? Dolor. Y no solo dolor, agresión. Porque cuando pierdo algo, inmediatamente la mente reacciona con ¿quién me lo quitó? ¿Dónde está el que tengo que matar para poder obtenerlo de nuevo? ¿Por qué me desapareció? ¿Por qué no vuelve? Todo eso genera, además de dolor mental, agresión. ¿Cómo se tramite eso? ¿Cómo se resuelva eso? Que va a tener que ver con cómo la madre es capaz de establecer un vínculo amoroso para que ese odio vaya acompañado de amor y finalmente no predomine la destrucción, es lo que va a marcar y teñir los duelos posteriores. Estaba pensando mientras usted hablaba y describía este proceso de creación del símbolo, también una cierta nostalgia. Siempre pareciera que en el hombre y en la literatura, estaba pensando en el mito romántico, de los poetas románticos, la idea de esta pérdida de un momento en la historia de la humanidad, quizás en nuestra infancia, que hubo una unidad perdida, que perdimos unidad y hay que volver a recobrarla. Es decir, Sí. Nuestra cultura está atravesada simbólicamente en el arte, en la cultura, en la poesía, por este mito o esta nostalgia de algo que perdimos. Sí, sí. Y el contacto con eso que uno, y la pena con aquello perdido, en la medida en que se vive con un sentimiento de tristeza y de sana melancolía, es un síntoma de mucha sanidad mental. En la medida en que se vive con rabia, se borra. Entonces, la historia pasada no tiene presente, no tiene presencia, porque está en la rabia a esa pérdida que uno no siente esa sana melancolía que significa el haber logrado un pasado al cual uno echa de menos, pero se resigna a no tenerlo. O sea, esta nostalgia de los poetas románticos tipo Hölderlin, Nervalex y compañía es más sana, porque si no sería odio. Si no sería odio. Ajá. Se borra el pasado y no se es capaz de ser creativo.
porque para poder ser creativo se crea con lo que uno ha conseguido e internalizado. Pero también no es cierto que el arte, o gran parte del arte occidental, o del arte contemporáneo, estoy pensando en la literatura y la poesía, también ha nacido muchas veces del odio. Bueno, sí, el odio es el odio es un desafío que en la medida en que logramos superar, nos confirma nuestras capacidades de amor. De hecho, todas las relaciones profundas e íntimas son con odio. La relación de amistad auténtica es con rabia y con odio, y la capacidad de los buenos amigos de poder tramitar los desencuentros es lo que les fortalece el vínculo. La relación de pareja. ¿Por qué a los analistas siempre nos parece tan importante la sexualidad? Porque la sexualidad en gran medida es la arena donde se tramita la agresión y donde se termina finalmente con la sensación de que el amor triunfó sobre el odio, lo cual solidifica el vínculo y la relación de pareja. O sea, el odio es un desafío interesante que en la medida en que lo podemos significar, nos hace crecer. Por eso que los conflictos sociales, inevitables, no es que hay que buscarlos, son un desafío que pueden hacer que una sociedad, en definitiva, termine más enriquecida que lo que era antes de ese conflicto. Pero si no se vive bien, la sociedad termina más destruida. Y también empobrecida, es decir, me da la impresión que nosotros como país no hemos enfrentado cara a cara lo que ha ocurrido históricamente. O sea, hemos como puesto lo que dice José Donoso, un tupido velo sobre lo que ha ocurrido. Y hemos estado viviendo una especie como de situación light, un poquito espumante, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero también mirados de una perspectiva de psicología, de funcionamiento psicológico, hay que ser comprensivo en el sentido de que los primeros momentos del trauma se hace muy difícil poder mirar cara a cara el conflicto. Y uno usa mecanismos que son estos mecanismos de negación, de minimización, o de odio, de venganza, de resentimiento. Pero con el tiempo, y en ese sentido, yo no podría decir, eso más bien forma parte de la función política, si es que hemos pasado mucho tiempo en estas etapas o no. Pero desde el punto de vista, por lo menos de hoy, ya parece que nos hemos ido alejando de esas defensas y estamos en un pie distinto a como estábamos hace 10 o 20 años atrás. Por lo tanto, hay que ser comprensivo en el sentido de que hay un periodo en el que cuesta mucho hacerlo. Lo importante es ir progresando en esto. Hay un capítulo, o uno o dos capítulos, no me acuerdo bien, en su libro, muy interesante, que es el tema de la relación entre el agresor y el agredido. Sí. Y voy a partir con una cita de un hombre que estuvo en un campo de concentración en el tiempo de la Segunda Guerra, un psicoanalista judío muy brillante que se llama Bruno Bettelheim, que dice, ¿qué es lo que hay en uno mismo? Y sin que uno lo sepa, ha cooperado en cierta medida con el destructor. A mí esa cita me impresionó y tiene que ver con la idea de que pareciera que el agredido, de alguna manera o en algún lugar de su inconsciente, de su alma, es culpable de la agresión. Sí. ¿Cómo se da? Expliquemos un poco esa idea. Este es uno de los puntos más delicados del problema porque cuesta mucho entender que el agredido haya participado en la agresión. Pero en muchas situaciones el agredido no participa. Si uno es víctima de un atentado criminal, uno podría decir que en los hechos no participó. Sin embargo, en la fantasía, uno siempre participa. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde algo muy valioso, cuando uno pierde un ser querido, uno no está seguro cuánto participó en la muerte de ese ser querido. ¿Y eso por qué? Porque se contacta con los duelos que tuvo cuando niño. Y cuando niño nunca tuvo claro si en realidad la mamá se fue porque ella se fue o si la mamá se fue porque yo la hice desaparecer. Y esa es la culpa que hay que trabajar en los duelos para que la persona no quede anclada en la depresión. Por eso es tan importante para la víctima, por ejemplo, los familiares de detenidos desaparecidos, que puedan saber qué pasó. Porque si no saben qué pasó, si no saben ni siquiera, al no tener el cuerpo de la víctima, si está muerto o no está muerto, las culpas persecutorias de cuánto he participado yo en todo esto. Esto es inconsciente, no es consciente, no es que la persona diga, yo lo hice. Es un fenómeno inconsciente que los lleva a una culpa que tiene dos caminos. O me la echo hacia adentro y me deprimo, o la boto para afuera y busco culpables a cualquier precio de los cuales hay que vengarse.
Por lo tanto, la elaboración de esa culpa es un elemento central. Ahora, otro aspecto que usted plantea que es muy interesante y también provocador, digamos, en la idea tradicional que uno tiene del agresor y el agredido, es que en el agresor, junto con el sentimiento de odio, o detrás, o escondido, hay un sentimiento de amor, o podría haber un sentimiento de amor por la víctima. ¿Cómo se da esto del amor y el odio en el agresor y después terminar con la idea del proceso y del duelo del agresor, digamos? Nuevamente es porque cuando vivimos cualquier acontecimiento psicológico en la adultez, se nos recuerda lo que vivimos en la niñez. Y en la relación con nuestros padres, por mucha frustración que ellos nos provocaran, al mismo tiempo de sentir amor, odio por ellos porque nos provocaban estas frustraciones, había un vínculo amoroso. Por lo tanto, todas nuestras relaciones están teñidas por esta ambivalencia. Mientras más madura es la persona, más integrado tiene el amor y el odio. Cuando está tan integrado, uno no es capaz de matar, porque antes de matar sabe que a esa persona la quiere. Cuando esto no está integrado, uno es capaz de matar porque se disocia y piensa que a esa persona solamente la odia. El problema es que tarde o temprano va a surgir ese cachito de amor que también sentía por aquel. Y ahí viene la culpa. Hay una cosa bien delirante, como pensar, por ejemplo, que, no sé, un torturador de la DINA, Manuel Contreras, u otro, digamos, puede amar o haber amado a los comunistas que perseguía, o al revés. Sí. Un terrorista del Frente Patriótico, Manuel Rodrigo, que cuando estaba disparando contra el general Pinochet ahí en el Cajón del Maipo, lo estaba de alguna manera amando. A ver, ¿cómo se da eso? Claro, en ese momento en que él está llevando a cabo el acto destructivo, él siente solamente odio, porque tiene absolutamente fuera de la mente, nosotros decimos disociado, los vínculos amorosos con ese ser humano, que por el solo hecho de ser un ser humano ya va a despertar un sentimiento de amor, que después, una vez que se ha producido la destrucción, ese sentimiento surge a la conciencia. Ahora, la verdad es que hay personas que tienen una disociación tan grande de estos sentimientos, y no solo eso, que el vínculo de odio es cuantitativamente mucho más grande que el vínculo de amor, que se deshacen con mucha facilidad de esa pequeña magnitud de amor que representa la víctima. Entonces quedan vinculados con odio hacia el otro. Esa persona no es capaz de sentir culpa, sino que lo que siente es persecución. Ahora, ¿cómo un agresor, cómo se puede dar el proceso de duelo del agresor? Porque así como el agredido tiene que vivir su duelo, eso lo acabamos de ver, y es necesario y fundamental para poder avanzar y no quedarse pegado, digamos, en esa culpa, en ese duelo. ¿Cómo el agresor, o cuál es el escenario posible de que un agresor viva el duelo? Esto es muy importante, y adquiere mucha importancia hoy, en el sentido de que muchos militares que a lo mejor participaron en ejecuciones, en desapariciones, o al revés, terroristas que participaron en actos terroristas, de los cuales no conocemos la identidad, sean capaces de hacer un cambio. ¿Cuál es el escenario o los elementos, digamos, que tienen que estar presentes en eso? Los elementos son que puedan contactarse con la culpa, que significa haber dañado a alguien que ellos también aprecian, aman. Esto no es consciente, no es que ellos digan, oh, yo amo a tal persona, no, es un elemento inconsciente que los hace sentir culpa. Una vez que se produce la culpa, es necesario contactarse con esa culpa y no deshacerse de ella, porque hay muchas maniobras, como lo muestro en el libro, maniobras maníacas de deshacerse. Si no fue tanto lo que yo hice, si esto en realidad no fue culpa mía, si esto fue por otra cosa, la verdad es que bueno, y no es para tanto, además ellos se portaron pésimo. Siempre hay maneras de deshacerse de eso. La verdad es que hay que perder la sensación de omnipotencia y de omnisciencia en el sentido de yo no tengo una respuesta de esto que pasó, pero yo contribuí a algo destructivo, y empezar a contactarse con aquello. En ese contacto van a querer conocer la verdad de los hechos. ¿Usted ha tenido experiencia como psicoanalista con personas que hayan vivido este proceso o ha conocido este proceso? O sea, lo que puedo decir, y yo creo que es para todo familiar, que en grados menores de agresión a uno le toca ver a personas que han sido agresores, maltratadores de niños o maltratadores de la pareja, y el sentimiento de culpa es muy grande y quieren elaborarlo. El problema es cuando el agresor está tan disociado que no siente culpa, que es la condición más psicopática. Ahí nos encontramos, o maníaca en el sentido de que se niega, ahí nos encontramos con un problema grande. Ahora, lo que ocurrió en Chile durante el periodo del régimen militar, pareciera que, o mostró
que como país teníamos rasgos bastante psicopáticos, ¿no? Así como hablamos que ahora tenemos rasgos maníacos en el sentido de negar esa realidad, tuvimos un momento histórico, se desencadenó la psicopatía, digamos. ¿Por qué ocurrió eso, cree usted? Eso ocurre por las dinámicas de los grupos grandes. Los grupos, el ser humano, ya estamos de acuerdo, ¿no?, que tiene un montante de agresión muy grande. Y ese montante de agresión hay que tramitarlo. Si uno se lo vuelca hacia adentro, o se deprime o hace cuadros psicosomáticos. Por lo tanto, anda buscando cómo tirarlo hacia afuera. La mejor manera de tirar hacia afuera esa agresión es a través de la sublimación, o sea, emprender proyectos, ponerle límite a los demás, toda una agresión muy bien tramitada. Pero somos muy imperfectos y hay un montante de agresión que no logramos tramitarla. Entonces somos inevitablemente agresivos. Inevitablemente agresivos. Entonces andamos buscando a ver dónde podemos colgarla. Las relaciones íntimas son muchas veces fuente de eso. Pero una vía regia, digamos, es como un caldo de cultivo para la agresión, son los grupos. Y de hecho los grupos cumplen una función en la dinámica del individuo muy importante para poder volcar agresiones. Entonces, si el ser humano se adscribe a un grupo, es como una pizarra en blanco para poder poner agresión. Y el mecanismo es, todos juntos busquemos quién es el que tiene la culpa, un enemigo externo. Entre nosotros busquemos a cuál es el líder, por supuesto, más agresivo con ese enemigo externo. O sea, los grupos sociales son como las manadas. Exactamente. De los lobos. Exactamente. Entonces, se va creando una condición psíquica de una agresión brutal. Y el hombre es capaz de lo que no sería capaz en una relación personal e íntima, es capaz de las perversiones y de las atrocidades más grandes. Porque a esto hay que sumarle que ese líder se idealiza. Y aquello que el líder manda se hace ciegamente. O sea, todo lo que tenga que ver en una escala de masificación, hay una deshumanización. Exacto. Pareciera que a mayor masificación, voy a decirlo brutalmente, hay menor capacidad de amor o menos amor. Mientras más social es el hombre, o más masivo, nosotros vivimos una sociedad hoy tremendamente masificada. A lo mejor no estamos en un escenario de dictaduras tipo Hitler o de fascismo, pero hay otro tipo de fascismo, ¿no le parece a usted que en una sociedad donde la masa es la que manda, donde el rating es la que manda, también en ese escenario hay una dosis de violencia y psicopatología? Fundamentalmente, en ese escenario lo que se produce por las condiciones de funcionamiento mental, más que esta agresión paranoide que acabamos de describir del grupo que elige líderes y que busca enemigos externos, es lo que se llama el convencionalismo, que es una especie de manía, donde lo que se busca es que los problemas minimicémoslos, tratemos de pasarlo bien, lo único que interesa en el intercambio no es la cultura profunda, sino que una cultura superficial que nos produce una especie de placer de la descarga, la risa fácil, la figura sensual, de tal manera que vamos teniendo un vínculo entre nosotros donde la profundidad del hombre va quedando soslayada. Ahora, este tema de los grupos, de la dificultad de los grupos para acceder a la reconciliación. Pareciera que a nivel individual, por lo que entendí, es posible la llamada reconciliación entre un agresor y un agredido en un grupo más pequeño. Mientras más grande el grupo, o sea, en relación de país o Estado-nación, eso es más difícil. ¿Significa esto que el viejo mandamiento del cristianismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, ama a tu enemigo como a ti mismo, es un mandamiento imposible, es una petición exageradamente fuerte para la naturaleza del ser humano? Sí. El ama a tu prójimo como a ti mismo, mirado desde el punto de vista de la relación individual, personal, es posible. El ama a tu enemigo... Porque esa es la esencia del cristianismo, claro, amar al enemigo. Amar al enemigo. Nos estamos metiendo aquí en un tema cototudo, ¿no? Claro. Del punto de vista, si uno tuviera que tratar de entender desde el funcionamiento psicológico qué significa amar al enemigo como a uno mismo, ser capaz de devolver amor cuando el otro a uno le entrega odio. Y eso es algo habitual en las relaciones íntimas y en las relaciones con todo el mundo, cercanas, de trabajo o de pareja, en que mientras más madura es la persona y mientras más capacidad de amor tiene, es capaz de tomar el odio que el otro le entrega y devolvérselo con un nuevo significado. Es lo que se llama la contención, ¿no? Eso es lo que se llama contener, lo que hace la madre normalmente o el padre con los hijos. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, el vínculo amoroso consiste en que el amor en esencia consiste en devolver amor cuando
cuando se recibe odio, que es distinto a yo doy amor en la medida en que me dan, en la misma cantidad, o en la medida en que me dan odio, yo devuelvo odio. Esa relación equidistante no es la esencia del vínculo que yo en el texto lo pongo como el vínculo de caritas, por sobre el vínculo de eros. La relación en eros es como tanto me das, tanto te entrego. La relación de caritas, la relación de amor, que es el mensaje esencialmente del cristianismo, es que yo doy siempre un plus. O sea, pero eso no es posible por lo que usted está diciendo. En el grupo social grande no es posible. Eso es posible en las relaciones individuales, pero las masas no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque eso solo es posible con un otro concreto que no me despierte una culpa muy persecutoria para que yo pueda reparar. Condiciones que no se dan en las masas. Las masas no son capaces de imaginarse un otro concreto, tienen en su mente un abstracto enemigo al que hay que superar, destruir. ¿Qué pasa con Gandhi, con los líderes pacifistas, con personajes de ese tipo, que han apostado por que a través del amor a nivel masivo se puede cambiar la realidad? Yo creo que es una hipótesis de lo que yo planteo, es que los grandes líderes contribuyen a ayudar en este proceso de duelo social en la medida en que con su capacidad, con su arte de liderazgo, disminuyen los niveles de paranoia y de manía en la sociedad. ¿Y a través de qué? De poder llevar a cabo situaciones de acuerdo entre los grupos en pugna. Eso tiene que ver con la capacidad del líder de poder escoger las personas, de poder darse cuenta quiénes en estos grupos son los elementos claves que nos permitirían llegar a un acuerdo, acuerdos que son transitorios, que van a ser renovados en la medida en que se tengan más antecedentes. Implica un líder que no es impaciente, un líder que tiene mucha capacidad de contención. Y entre las condiciones de liderazgo tiene que cumplir 3 condiciones básicas necesarias. Tiene que ser inteligente, porque es una tarea compleja. Tiene que ser honesto, a toda prueba. Tiene que tener capacidad de relaciones profundas con los otros, porque conocer a las personas pasa por la capacidad de vincularse emocionalmente con ellas. Empatía. Empatía. Qué difícil encontrar en los líderes, estaba tratando de pensar todas esas cualidades juntas. Y además necesita otras más. Una es que tiene que ser lo suficientemente paranoide para darse cuenta cuando viene el ataque por parte de los grupos, porque si no cae en la ingenuidad y al poco tiempo es absolutamente marginado. Y tiene que tener un grado importante de narcisismo, por la soledad que implica el liderazgo. El liderazgo, para llevarlo con solidez, llevando a cabo las ideas que uno realmente cree que deben imponerse, va a despertar mucha agresión de parte de los grupos y un sentimiento muy grande de soledad. Y para no ser un líder condescendiente, se requiere entonces una cierta sensación de seguridad, de hiperseguridad en sí mismo. Y hay que tener rasgos histéricos, lo suficiente para tener carisma, ser atractivo, satisfacer las necesidades de dependencia de los grupos, y rasgos obsesivos para planificar y ordenar las estrategias de manera adecuada. Es exigente. Es tremendo. Estaba pensando que si uno analiza desde esta perspectiva lo social y lo grupal, es tremendo descubrir que cuando somos animales en grupos, seres humanos en grupos, nos transformamos en seres tremendamente enfermos. Es decir, a lo mejor individualmente podemos ser sanos, pero inmediatamente en un grupo pasamos a ser enfermos, o paranoicos, o agresivos. Podemos ser excelentes padres de familia, llegar a nuestra casa, amar a nuestra mujer, a nuestros hijos, y de repente transformarnos después en un torturador, o en un agresor, o hasta en un estadio de fútbol, ¿no? Sí, eso es justamente Lo social acelera la violencia o potencia la violencia humana. Lo social, los grupos grandes, las instituciones, nos invitan a canalizar, nosotros llamamos la parte psicótica de la personalidad, que es una parte que todos tenemos y que es muy regresiva, y que entonces, dada esta invitación, tendemos a ponerla ahí. Mientras más madura es la persona, menos se deja arrastrar por esto. Pero el gran problema de las personas muy maduras en los grupos es que son marginados y tienen que tolerar el doloroso estado de soledad que es propio de los grandes líderes y de los grandes hombres, que implica el tener una idea nueva, porque las ideas nuevas en los grupos son rechazadas. Se trata de tener eslogan, ideas simplificadas, que ojalá den respuesta a todo de una manera bastante burda, pero no importa. Lo importante es que podamos tener todo claro para así
llevar la masa hacia donde queremos. Ahora, si no es posible la reconciliación, vamos a decirlo así bien fuertemente, no es posible, según este libro, la reconciliación en Chile. ¿Qué es posible entonces? ¿Cuál es la solución? Un proceso de duelo social. ¿Qué pasa? Por favorecer las condiciones que permiten al interior de las instituciones, de las organizaciones y de las personalidades individuales y de los grupos familiares hacer el duelo. Aquí juega un rol muy importante el liderazgo y al mismo tiempo lo que se llaman los grupos pequeños. Y es una diferencia cualitativa. El grupo pequeño es un grupo que no puede constituirse con más de 15 a 20 personas. Y eso es porque lo que le da el carácter de grupo pequeño es el control de la mirada. Cuando uno se enfrenta a un grupo en que lo están mirando y uno mira al otro en su expresión facial, aspecto que hoy día tiene una importancia muy grande en la psicología, el control de la expresión emocional del otro hace que yo no pueda regresar a un infantilismo paranoide y maníaco gratuitamente. O sea, es fundamental la mirada para controlar esta agresión. Ese grupo, si bien se ve expuesto a funcionamientos primitivos, que son de ataque y fuga, de dependencia y de apareamiento, no voy a entrar en detalle, pero son funcionamientos primitivos, ese grupo bien liderado puede funcionar como grupo de trabajo. Ese grupo, en grupo de trabajo, es capaz de pensar. Y al ser capaz de pensar, toma conciencia del daño que la institución, que la organización, que el partido político ejecutó o llevó a cabo. Y esos grupos pequeños, bien liderados, pueden ser la fuente de un proceso de elaboración. Al país lo que más le interesa es que la institución de las Fuerzas Armadas tome conciencia de cómo procedieron en los momentos más difíciles, de tal forma que al interior de sus instituciones los grupos de trabajo terminen haciendo experiencia. Al hacer experiencia, cuando el día de mañana volvamos a tener un conflicto social, porque lo vamos a volver a tener. Es inevitable, es parte de la historia. Sería ilusorio decir que no va a ocurrir de nuevo una guerra civil o otro golpe de Estado, a lo mejor en 100 años más. ¿No? O no eso, tal vez otra cosa, pero el hecho de que vamos a vivir conflictos. Lo importante es que al haber hecho experiencia, haber podido tomar contacto con los procedimientos, el daño que se hizo, van a ser capaces de no repetir la historia. ¿Significa eso que esta ilusión de que una especie de perdón, de que aparezca una figura de la Fuerza Armada y públicamente pida perdón en nombre del Ejército y se abrace prácticamente con alguien de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, es un gesto ilusorio, ¿no es cierto? Depende. La verdad es que ahí habría que hacer el análisis fenomenológico de lo que eso significa, porque muchas veces pueden ser actos simbólicos que están representando un intento de acuerdo. Y los acuerdos, aunque no sean definitivos, si tienen carácter transitorio, si son formas de aproximarse, si son este encuentro entre personas, todo contribuye a este proceso de elaboración del duelo. Pero si se da cuenta, es un proceso de elaboración del duelo sin fin, reiterado, donde lo que se va sedimentando es una sociedad que hace experiencia de aquello conflictivo, de aquello destructivo, se va enriqueciendo y finalmente va adquiriendo más paz social. Pero no es la imagen de aquí todos nos vamos a olvidar del pasado y nos vamos a reconciliar. Voy a aterrizar este pensar la reconciliación en algo muy concreto que me impresionó mucho en esta mesa de diálogo que se inauguró sobre los derechos humanos, la iniciativa del ministro Pérez Lloma, donde el gesto de Pamela Pereira, esta abogada de los derechos humanos, no sé si usted lo leyó, en el momento en que entra, ella tiene un padre desaparecido, entra el primer militar a la sala y ella le dice, perdón, le tiende la mano y le dice, yo no lo puedo saludar porque mi padre es un detenido desaparecido. Sin embargo, estaba ahí en la mesa de conversación. Desde este punto de vista, esa actitud sería una actitud sana, ¿o no? Bueno, estaría mostrando, es difícil no tener todos los elementos, todos los antecedentes para poder dar un diagnóstico de lo que está aconteciendo psicológicamente, así que voy a decir algo teórico. Teóricamente. Teóricamente yo pienso que ahí hay justamente un intento. Primero hay un mostrar la verdad. La verdad es que yo estoy dolida. La verdad es que yo estoy muy dolida y estoy muy complicada con esto. Pero también hay otra verdad, es que yo quiero resolver este conflicto.
O sea, hay una intención de que es el proceso de duelo y no la aniquilación del enemigo lo que me va a dar paz. O sea, si uno pudiera interpretar esto, yo lo pongo en un ejemplo del análisis de la película La muerte y la doncella. Sí, podríamos aterrizarlo ahí, es un bonito ejemplo. Porque la mujer... De Ariel Dorfman, la película que hizo Polanski sobre la novela de Ariel Dorfman. Sí. Porque la mujer torturada, a pesar de que ella tiene muchas veces la tentación de vengarse y de hacer desaparecer a quien la torturó, ella se da cuenta que eso no le va a resolver su persecución, su intranquilidad. Y es capaz, de una manera muy, bueno, como lo pone el director, ¿no? El artista, es capaz de lograr que el torturador le confiese cómo fue, qué pasó. Ella se da cuenta que si no logra ese vínculo con el agresor, no va a poder resolver su duelo que significa haber sido víctima de una agresión tan brutal. Cuando el torturador le confiesa, ella queda más tranquila, queda en paz, y la película termina con que pueden escuchar La muerte y la doncella, algo que ella no podía antes. La música que usaba el torturador cuando la torturaba, digamos. Exactamente, y que no podía ni siquiera acercarse porque le despertaba mucha angustia. Usted le da, a propósito de obras de arte y novelas, le da una importancia como una de las posibles sanaciones de la sociedad, una importancia muy grande al arte y a las obras de arte. Sí. Y a la religión, al arte y a las ciencias sociales. Me gustaría que me explicara por qué, en qué sentido el arte puede cumplir un papel importante en la sanación de esta sociedad. Cuando el hombre vive aspectos de sus instintos que son horrorosos, espeluznantes, tomar contacto con ellos genera mucha angustia. Por lo tanto, acercarse a ellos de buenas a primeras es un imposible, uno arranca. Sin embargo, los grandes creadores, los grandes artistas, tienen la capacidad de ponernos en un lenguaje simbólico aquellos acontecimientos que fueron horrorosos o muy angustiantes. El espectador, desde ese lenguaje simbólico, se acerca al fenómeno de una manera indirecta, pausada y en la medida de sus capacidades. Uno es capaz de, a través de una obra de arte, de una buena novela, es capaz de leer un procedimiento tan horroroso como es la tortura, pero sin embargo no sería capaz de escuchar el relato de alguien torturado, porque son cosas demasiado angustiantes. En cambio, si un artista es capaz de ponerlo. Ahora, ese tipo de, que es lo que aporta el arte, desde esa perspectiva es muy importante incorporarlo en la sociedad para que todos podamos estar constantemente recordando lo que pasó desde distintas perspectivas para de esa manera irnos olvidando. Porque el olvido es un olvido que requiere elaboración. O sea, el olvido requiere recuerdo. Sin recuerdo no va a poder haber olvido. Sin recuerdo lo que hay es renegación, que significa quedarse sin una parte del pasado. Hay modificación del pasado, puede llevar al trastorno del juicio de realidad. O hay amnesia, que significa, no, eso yo no lo veo porque lo tengo en mi inconsciente, lo tengo absolutamente reprimido. El olvido verdadero es el olvido que uno puede rescatar el recuerdo. Usted habla también en el libro de dos conceptos opuestos o complementarios, me lo voy a explicar, razón reparadora y razón instrumental. Pareciera que el arte está en la dimensión de la razón reparadora. Sí. A ver, hábleme de estas dos razones y qué papel juegan y pueden jugar en esto que estamos hablando. La razón reparadora, perdón, la razón instrumental es una razón muy ad hoc a los tiempos modernos. Tiene que ver con la técnica, ¿no? Tiene que ver con la técnica, tiene que ver con el control, con la manipulación, con el obtener productos, con el progreso, con la proyección a largo plazo, con las leyes universales, con el dar cumplimiento a estas leyes abstractas. Es una razón muy, esto es una simplificación, pero la verdad es que tiene sentido, muy propia de lo masculino, del hombre, penetrativo y de iniciativa y que conquista el mundo. La razón reparadora es una razón que se preocupa del caso particular, que no le interesa si está dando cumplimiento a las leyes universales o no, que más que estar en sintonía con los productos, está en sintonía con los frutos. O sea, más que producir cosas, le interesa regar una plantita para que dé fruto, que es un proceso vivo. Es la razón más femenina, más de la mujer. Por eso que
Freud dijo que la mujer era más inmoral, porque la mujer no está tan preocupada de dar cumplimiento a las normas abstractas. Ella es capaz de abandonar las normas abstractas si uno de sus hijos está pasando una situación de apuro. Esta razón reparadora es muy importante en los procesos de duelo. Y el liderazgo y los grupos pequeños, que son los que pueden pensar, deben incorporar este tipo de razón, porque la razón instrumental pierde este horizonte y trata de crear negociaciones que finalmente, esto es un proceso complejo, no ayudan a la elaboración. Por lo tanto, hay que incorporar las disciplinas que funcionan con razón reparadora, que son el arte, las ciencias sociales, entre estas la psicología. El aporte mío va en la línea de mostrar cómo desde esta razón uno puede ayudar a este proceso, y la religión, porque la religión se vincula con el valor absoluto del ser humano como persona único. Y tiene que ver eso en esencia con la razón reparadora. Esta idea de lo femenino que viene ahora casi ya, prácticamente se ha convertido casi en un cliché. Usted lo ha explicado mucho mejor que el cliché que circula por ahí en algunos ambientes alternativos, lo femenino, que el hombre tiene que incorporar lo femenino. Sin embargo, pareciera que también en lo femenino, así como en lo masculino hay elementos destructivos o negativos para una madurez, también, curiosamente usted lo plantea en el libro al final, en lo femenino y en el aspecto psicológico de la mujer hay dimensiones negativas. O sea, usted leyó, eso está en 2 frases, pero es cierto, es muy importante. Ver, explíqueme eso un poco. Sí, a ver, la idea también es una idea un poco gráfica para explicar un concepto que es complejo, pero uno podría decir que el hombre es agresivo en la medida en que destruye penetrativamente, por iniciativa, por control y dominación. La mujer es agresiva en la medida en que es voraz. Y la mujer, en su agresión, lo que pretende es ahogar, o digamos, en su intención negativa de esto, el riesgo que corre es la voracidad que implica el incorporar al otro para hacer lo propio. Bueno, de hecho, uno podría decir también... Son las madres culpógenas, las madres posesivas. No, o uno podría decirlo en términos así muy general. Los hombres, desde una perspectiva de sentido común, siempre tienen temor a que la mujer los vaya a atrapar. Claro. Es un miedo atávico. Atávico. Y la mujer, en general, tiene temor a que el hombre la vaya a usar. Claro. ¿Son justificados esos miedos? Son miedos atávicos, Ajá. porque están anclados en nuestra condición de hombre que cuando funcionábamos en las tribus teníamos que salir a conquistar afuera el mundo y la mujer tenía que quedarse a retener sus crías y ojalá retener al hombre para que la protegiera. O sea, bueno, hay muchos estudios antropológicos en esta línea. ¿Usted cree, es optimista, así como en términos de la reconciliación, plantea una solución práctica en este tema de la pareja, que de alguna manera reproduce a un nivel quizás más micro lo que ocurre a nivel social? ¿Cree posible lo que se habla mucho de la madurez, de una pareja evolucionada, o una especie de reinvención del amor, como lo planteó un poeta a comienzos del siglo pasado, perdón, que era Rimbaud, hay que reinventar el amor? Si hubiera que reinventar el amor, con todo lo que ya sabemos y lo que ha aportado el psicoanálisis con el tema, ¿cuál sería la posibilidad de reinventar el amor de pareja humano? A ver... Casi ya para otro libro. Sí. Estoy tirando un tema para otro libro. Es un tema, pero sí. Claro, si me preguntas si yo creo que es posible que una relación de pareja que vive en la intimidad y está expuesta al surgimiento de vínculos de amor y odio tan profundos como los que sucede en la pareja, si pueden salir de estos estados mentales persecutorios, maníacos y neuróticos y lograr un vínculo maduro entre ambos, yo creo que es posible. Pero es muy exigente. Creo que es muy exigente, requiere mucho trabajo afectivo y emocional en la pareja. Requiere una sociedad que contribuya a dar los espacios para que eso se dé. Requiere una cultura que valore por sobre todo los vínculos profundos por sobre los vínculos superficiales. La verdad es que estamos en un mundo que se hace muy difícil esto, pero que es posible, es posible. Nicanor, y se da. Nicanor Parra, ahora volvamos al tema de Chile, para cerrar un poco esta conversación. Nicanor Parra planteaba en un artefacto, antipoema, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Me da la impresión que en su libro lo que queda es que la izquierda y la derecha en Chile se necesitan desde un punto de vista psicoanalítico. Analicemos psicoanalíticamente estos dos actores. ¿Por qué sucede eso? Pensando en el tema del duelo. Exactamente.
Se necesitan porque las masas, para poder hacer este camino de duelo, las organizaciones, los grupos pequeños, tienen que tomar conciencia de lo dañado. Pero como la masa tiende a funcionar en un estado, en un estilo infantil, puede caer en la inercia y decir aquí no ha pasado nada. Requieren la denuncia de la contraparte para movilizarse. La derecha requiere de la denuncia de los sectores afectados por el golpe militar y por el daño y la destrucción que aconteció, para que ellos se detengan a pensar en qué fue lo que hicieron. Y la izquierda requiere de la derecha para que puedan tomar conciencia qué los llevó a una situación tan impulsiva, tan autodestructiva, de llevar al límite la institucionalidad del país para terminar en las condiciones que terminamos. Mientras no hay esas denuncias y esas acusaciones mutuas, no hay elaboración. El punto, y aquí viene el arte del liderazgo, es que tienen que ser hechas sin generar un clima de persecución que cierre la contraparte. Si la acusación es con bayonetas, la izquierda no va a reconocer nada. Si la acusación es con la sensación de una venganza extralimitada, las instituciones militares y de derecha se van a cerrar. Le quiero terminar con una pregunta difícil, en un cuadro de ficción, jugando un poco. Si el senador y general en retiro Augusto Pinochet fuera su paciente, imagínemelo, usted tuviera la posibilidad de hacer una terapia y él voluntariamente quisiera sanar, ¿cuál sería el trabajo que usted haría con él? Es una pregunta muy difícil. Muy difícil, pero lo que me sucede es que yo estoy planteando un modelo de comprensión psicoanalítica de lo que acontece en la sociedad. El general Pinochet es un líder sumamente importante en todo este proceso. Y no quisiera hacer evaluaciones de la contingencia, porque detrás de esa respuesta va a haber una aplicación del método, y eso yo se lo quiero dejar a los políticos, porque forma parte de los políticos. Sería, lo siento, como una intromisión en un área en la cual yo no estoy capacitado y al mismo tiempo podría saturar el conocimiento que yo quiero presentar a través del texto. Así que es una pregunta que voy a pasar. Entonces vamos a transformar la pregunta, la vamos a hacer quizás más abstracta. Si usted tuviera la posibilidad de trabajar desde esta perspectiva con un torturador o con un terrorista, ambos autores, uno una tortura de desaparición de una persona concreta en Chile, otro de un atentado terrorista, ambos en anonimato, el asesino Jaime Guzmán y el autor de la desaparición de una de las tantas personas que desaparecieron en Chile. ¿Cuál sería el trabajo con esa persona tratando a nivel individual y a no el problema hacia afuera? ¿Existe la posibilidad de una sanación y cuál sería? Bien realistamente. Sería un trabajo progresivo de que él pueda tomar conciencia de la destrucción y del daño que le provocó a alguien que representa para él un objeto querido. Porque si él me vino a ver, ya es porque está reconociendo que él provocó un daño. Yo aumentaría el autoconocimiento de ese daño, sabiendo que se va a deprimir, sabiendo que va a pasar por un periodo de dolor y de sufrimiento. Pero si lo tomo como paciente, yo sé que va a tener la capacidad de elaborarlo y lo voy a acompañar en la elaboración de ese proceso de duelo para que él pueda delimitar sus culpas. En la delimitación de sus culpas y en el asumir el daño que hizo, finalmente él va a poder obtener la paz. Ahora, al asumir el daño, posiblemente él va a llevar a cabo una serie de procedimientos reparatorios. Un agresor que es capaz de contactarse con su culpa, que es capaz de reparar, es un agresor que pudo resolver el problema. Bueno, doctor Ricardo Capone, le agradezco muchísimo, en primer lugar, haber venido a La Belleza de Pensar, y también creo que le agradecemos como sociedad chilena este libro, que me parece constituye un estimulante invitación a pensar, a nivel de grupo, no a nivel masivo, porque estas cosas no son para divulgarlas como consignas, digamos, a pensar de una manera diferente y más profunda y menos superficial el tema del duelo y la reconciliación en Chile. Muchas gracias. Gracias a usted, Cristian.